Amén, amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos introduciendo este tema, tratando de culminarlo, lo que es la Babilonia, los 7 escenarios de la Babilonia o los 7 Babilonias. Queremos que sigan ustedes ahí teniendo esa hambre y sed por la palabra de Dios. Eso es muy importante, tener el conocimiento y el entendimiento de saber cómo trabaja Babilonia para poder huir de ella, para poder huir de sus seducciones y de la forma en que envuelve sutilmente al pueblo y a la iglesia. Y yo quiero iniciar con este texto antes de iniciar la oración, creyendo que nos vamos a ceñir para correr apresuradamente y huir de todo lo que nos contamine. Apocalipsis 18:4 dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy en esta hora agradecemos por tu infinita misericordia, agradecemos por tu bondad, por esta mañana que nos permites recibir tu palabra, tu enseñanza. Te rogamos que vengas a cincelando nuestro corazón y nos abras el entendimiento, Señor, para poder entender y comprender qué es la forma, Señor, que vamos a huir, cuál es la forma que trabaja Babilonia para poder huir de esas actitudes. Espíritu Santo, muévete ahí en los hogares, trae la paz, trae la unidad, trae la armonía y trae, Espíritu Santo, esa unción fresca ahí en los hogares. Que podamos aprender y ser buenos discípulos y poder vivir tu palabra. Reprendemos todo contraataque de Satanás y te pedimos que muevas esa unción pentagonal en el nombre poderoso de Jesús, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Usa mis labios para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, ya hicimos una breve introducción el otro domingo pasado. Miramos los orígenes, la forma de que actúa Babilonia, su apariencia, cuál es la forma en que procede. Pero ahorita habíamos dicho que esta mujer, esta Babilonia tiene grabada en su frente, no lo puede ocultar que es ramera, no lo puede ocultar que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y creemos nosotros que tenemos que huir porque está acechando y está a la puerta. Ya vimos que viene de Babel, ahorita la vamos a ver más adelante. Cómo es necesario que nosotros aprendamos cómo es que trabaja esta entidad y discernir los tiempos. Miramos también cómo es que una de las herramientas más fuertes que usa esta potestad es la rebeldía, no tener autoridad, no tener un yugo sobre uno. Es muy importante el que tú y yo podamos aprender y tomar las manos de Dios, tomándonos de la mano de Dios, sabiendo que Dios ha puesto toda autoridad puesta en la tierra y por lo cual nos podamos nosotros sujetar y por lo cual podamos disfrutar de las delicias que Dios manda a través de lo que es las autoridades. La vez pasada, estoy recapitulando, cómo es que esta mujer la vemos en Proverbios 7:15, cómo es que trabaja una ramera, cómo es que trabaja una mujer que se da la vida fácil, va buscando a la gente que trae una marca en el rostro. Así como Caín, cuando Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu rostro? Va buscando a ese tipo de personas que están inconformes con su autoridad, inconforme con la vida, inconforme con lo que les pasa, y dice que los busca hasta que los haya. Y en nosotros tenemos que ser apercibidos y no dejarnos conquistar. Y entonces de ahí nos desprendimos a las 7 Babilonias. Vamos a estudiar las 7 Babilonias y nos quedamos en la geográfica, pero quiero retomar un poco en lo que es la ancestral. Vamos a recapitular un poco lo que vimos en lo que es la ancestral. La Babilonia es la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra, según Apocalipsis 17:5. Ahí nosotros vamos a mirar cómo vamos a vamos a tratar de hoy de mirar los 7 escenarios. Cada uno son muy importantes para que aprendamos qué no hacer que esa Babilonia conquista en esos territorios. Y la primera que vimos fue la ancestral. La voy a tratar de mencionar rápido para que quede bien establecida. Tiene su origen. No sabemos realmente el tiempo que fue originada, que se originó. Solamente sabemos que ella es la que trae las abominaciones de la tierra. Hay otro tema en la parte de la doctrina que también se llama la reina de los cielos, aunque ahorita no es el tema. Pero de ahí vamos a mirar cómo es que esta potestad ha conquistado reyes, reinos, hombres poderosos. Y entonces esta mujer o esta potestad, le vamos a llamar entidad porque es un ente,
se deriva de la rebelión, vimos que viene de la preexistencia y se manifiesta por la iniquidad y la maldad. Miramos, nosotros conocemos a Satanás, a Lucifer. El Señor lo reprenda, es una entidad que fue contaminada por esos entes. La iniquidad y la maldad llegaron a su corazón. Vimos un texto donde antes que se manifieste el pecado empieza a llenar el corazón y el corazón se empieza a llenar por los pensamientos. Por eso es muy necesario que tú y yo luchemos contra todo pensamiento que se levanta, contra todo argumento de maldad que se levanta contra nuestro Dios. Antes de llegar y manifestarse el pecado, primero se practica en lo que es en la mente. Son dardos que la iniquidad y la maldad se encargan de estar mandando. Eso lo vimos en Zacarías 5, 6, 11. Tú lo puedes buscar en casa. También miramos cómo ese texto que les estoy comentando, cómo es que primero a Satanás se le encontró, a Luzbel se le encontró la maldad. Y después de ahí dice que se llenó de iniquidad y después pecó. Es muy necesario saber que nosotros, a mí me ha estado impactando mucho los temas que nos ha estado compartiendo el pastor de cómo es que esta entidad viene cautivando a los de Judá, a los de alabanza. Y no solamente quiero introducir esto al grupo de alabanza o al equipo de alabanza, sino que sepamos que tú y yo fuimos creados en la preexistencia para alabar a Dios. Fuimos creados para ser adoradores, eso dice en su palabra, y lo que esta entidad quiere es derribar. Vamos a ver cómo es que Luzbel era uno de los que adoraban a Dios en el cielo, tenían ese poder y lo que esa entidad quería era derribar, porque no le gusta que haya gente que le adore a Dios. Y dice en esta palabra, quiero que me acompañes a Ezequiel 28:15. Ahorita que tienes tiempo, abre tu Biblia, tu libreta también, para que también si hay preguntas después nos las hagas llegar. Dice así: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Quiero que notemos lo siguiente, que lo echaron del monte de Dios. El monte de Dios es donde están los que alabamos a Dios. Estamos en el monte de Sión, en el monte donde encontramos el oportuno socorro, donde ahí Dios nos auxilia, nos levanta. Y esta entidad lo que quería era que lo tiraran de ahí. Cuántas potestades luchan en contra del pueblo de Dios para que tú y yo no adoremos. Por eso ahorita, antes de iniciar la alabanza y la adoración, dispón tu corazón, que aunque no tengamos un lugar donde congregarnos, que en tu casa agarres tu sala y tu comedor y lo convirtamos en un altar a Dios, que nada nos quite de estar en ese monte de Dios, en ese monte de Sión. Y esas potestades ya lo han estado hablando el día miércoles en el foro, sobre cómo esas potestades van derribando, van conquistando para que el pueblo de Dios deje de adorar a Dios. Y no lo permitamos, sino nosotros entreguémonos a Dios cada día más. También nos hablaban cómo es que Judá también fue expuesto a esa potestad y también cayó. Entonces esta babilónica ancestral, estamos hablando que fue desde mucho antes que nosotros supiéramos, o no sabemos realmente la fecha, pero sabemos que esa potestad tuvo un origen preexistencial, un origen que tal vez nosotros no tenemos la fecha. Dice ahí que es un misterio, la Babilonia es un misterio, y nosotros que tenemos que correr, porque aquí a mí me da tristeza cuando este texto que dice, oh querubín protector, cuando esa palabra oh es como de dolor, de decir cayó. Y hemos visto nosotros, no sé si tú conozcas a alguien que era del equipo de alabanza, dirigía, profetizaba, y actualmente está en una posición que no está adorando a Dios. Y el simple hecho de que eso pase trae tristeza a nuestro corazón, como el rey David también, cuando él dice, cuando él cayó y pecó igualmente con una iniquidad, con un pecado que venía persiguiéndolo de generación en generación, y le llegó a la puerta y abrió la puerta y lo conquistaron. Él decía en uno de los salmos, ¿cuándo volveré? ¿Cuándo me volverá el gozo de mi salvación? ¿Cuándo podré volver alegre a la casa de Dios? Y tenemos que regresar a esa casa de Dios, porque la Babilonia ancestral nos sirve ver cómo funge esta mujer, cómo trabaja en contra de los ministros, no solo de la alabanza como te menciono, sino de todo el pueblo que logra ser un adorador en espíritu y en verdad,
Puede ser que tú digas, no, pero yo no soy de la alabanza, yo no me tengo que preocupar. No, todos nos tenemos que preocupar porque todos somos adoradores. Y dice que el Padre busca no al equipo de alabanza, no busca al que toca la batería, el piano. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y yo conozco hermanas, hermanos que no están tal vez en el equipo de alabanza, pero puedo decir que son adoradores genuinos en espíritu y en verdad. Y tenemos que luchar contra esta potestad que no venga a inundar nuestro corazón de maldad. Entonces, esa es la Babilonia ancestral. Vamos a la siguiente Babilonia, que es la geográfica. Esta Babilonia geográfica, yo les comentaba que esta entidad la vemos presente en muchos lugares, pero tiene su dominio, tiene un lugar donde tiene su poder, se podría decir que su autoridad. Y actualmente quiero que me acompañes donde menciona en la Biblia que tenía su lugar. Daniel 1:1. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Aquí es algo muy importante el mirar cómo es que se enlazan estos temas con lo que el pastor nos ha estado compartiendo, de cómo es que esta entidad va encarcelando a los siervos de Dios. Y aquí vimos al rey Joacim, y me impactaba mucho porque desde Ezequías hasta Joacim viene siendo ya casi el octavo, a partir de él, el octavo rey. Y me impactaba mucho porque esta Babilonia va sobre los hijos de Dios, los saca de la casa de Dios y se los lleva cautivos y se los lleva a un lugar, pues dicen, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Entonces quiero que me acompañes cómo es que Babilonia viene influenciada por los egipcios, viene influenciada, la forma de que fue construida geográficamente, data ahorita te voy a dar las fechas, pero ahorita quiero yo poner esta imagen, te la puse, porque el 2686 a 2181 antes de Cristo comenzó la construcción de pirámides, construcciones colosales y estatuas de piedra. Quiero que notemos que estas son las construcciones que tenemos físicamente, pruebas, pero hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, ahorita, no sé si viste las noticias que estaban haciendo en el aeropuerto de México y desenterraron pruebas de que hubo mamuts aquí en México, y dice que esas mamuts datan de 30,000 años antes de Cristo. Entonces realmente no sabemos si hay más construcciones abajo todavía de la tierra donde tal vez había otro tipo de construcciones, pero lo que tenemos datos ahorita es que en esa fecha fue cuando empezaron a construir pirámides y estatuas de piedra. De ahí, cuando ya notamos la primera vez que se menciona en la Biblia Babel, quiero que veas conmigo esta gráfica y te centres conmigo en lo siguiente. Más o menos ya vimos que en 2000 años se empieza a detectar ese tipo de construcciones, pero en lo que es en la etapa de Babilonia, más o menos empezó en 1800 antes de Cristo. Babel empieza a registrarse Babel. Y Babel es parte de Mesopotamia, y Mesopotamia es una influencia de los egipcios, y Mesopotamia viene, recuérdense que habíamos visto cómo es que Noé tiene a sus hijos, y parte de sus hijos, sus 3 hijos son donde descienden los que son los filisteos, los egipcios, todo lo que viene de Cam. Entonces, de ahí vamos a ver nosotros lo siguiente: el territorio que se le fue asignada a Babilonia. Quiero que me acompañes a esta otra línea de tiempo. Para mí se me hace muy importante mirar para que veamos cómo es que siempre ha estado presente esa entidad, pero se hace más presente cuando empiezan a construir su imperio. Ahí te puse yo una flechita, más o menos por el 3300 comienza el periodo sumerio y arcadio, pero quiero que te centres conmigo en la flecha naranja. En esa flecha naranja es donde en 1894 a.C. Sumabum fundó la primera dinastía de Babilonia, que se le conoce como Babel. Entonces ahí es donde empezamos en la Biblia, nos hace ver, esa es una línea de tiempo de Mesopotamia, pero ahí es donde la palabra de Dios nos cita a Babel, que es donde se empieza a originar lo que es la Torre de Babel. Ahora, si me acompañas conmigo a esta parte de aquí, quiero que notemos lo siguiente. Yo aquí lo puse en grande y te puse otra flecha en color naranja. Más o menos las construcciones que empezaron a hacer de las pirámides, de las cosas que construían, fue en 2105, ya te lo puse como 2000 años antes de Cristo.
pero más o menos esa ciudad de Babel se registra por el 1800 antes de Cristo, entre 1750 y 1792 antes de Cristo, que es donde la Biblia no lo menciona, pero el auge total de Babilonia, nada más quiero que veas todo lo que se fue haciendo. Dios destruye, dispersa y confunde a Babel por los años 1800 y hasta los años 800 antes de Cristo. 600 antes de Cristo fue el mayor esplendor donde ya vemos a Nabucodonosor. Y yo quiero recalcar eso porque Dios puso un alto a Babel, puso un alto a esas construcciones, confundió a lo que es esa ciudad o esas intenciones que tenía Nimrod. Pero a pasar los años, ¿cuántos años pasaron? Más o menos son unos 1000 años. Ese imperio nunca se destruyó, sino que se siguió fortaleciendo hasta que vino su auge. Entonces, quiero que podamos nosotros entender que el reino de las tinieblas, el Señor siempre lo está deteniendo a favor del reino de Dios, a favor de sus hijos, pero esas intenciones siempre va a venir porque está escrito, y en la Biblia nos habla de Babilonia, y está escrito cómo esa entidad sigue atacando, trabajando, porque ya de ahí vemos cómo trabaja esa entidad, pero pasaron muchos años hasta que llegó el auge de ellos. Ahora, como te comento, en el momento de Nabucodonosor, para mí esto es algo difícil de compartir, amados hermanos, porque son muchos datos históricos y no quiero revolverlos, pero más o menos Nimrod, voy a regresar a la filmina anterior, era gobernante de Babel en una ciudad de Mesopotamia por los años 1750, que fue donde se instaló Babel. Ahora, el territorio actual de Babilonia es donde está Irak. Si nosotros vemos por los años 700, 800 fue el esplendor más grande de Babilonia. Y estamos hablando que de Babel desde que se fundó desde 1800 o 1700 antes de Cristo. Y hasta los años de esplendor de su gran madurez fue ese tiempo y está en el territorio de Irak. De hecho, hay todavía murallas, hay vestigios de esta ciudad de esos años. Quiero que me acompañes, aparte de lo que está ubicada actualmente, lo que es Babilonia. Tal vez ya no está esos edificios, pero hay mucha gente que está ahí, lo que está ubicada. Ahí lo tengo en un mapa. Está centrado entre Éufrates y el Tigris, los ríos Éufrates y Tigris. Y ahí está Babel. Tengo otra foto, no sé si la logres mirar ahí, donde ese es el palacio donde estaba Saddam Hussein. Y cerca de ahí está lo que es el templo, se le conocía como el templo de Marduk, que es la Torre de Babel. Y ahí vemos también lo que son los jardines colgantes de Babilonia, que es una de las que han hecho sino lo pusieron como una de las maravillas del mundo, una de las 7 maravillas del mundo, porque es impactante la construcción, es impactante la forma que están haciendo ese tipo de construcciones en ese año. Y como les comento, es un mayor esplendor. Actualmente sigue, ya no está la Torre de Babel, pero sí hay muchos vestigios de Babilonia. Y si me puedes acompañar también, te lo puse yo aquí. Ese fue por el siglo VI, que son el siglo 600, se construyen los jardines colgantes de Babilonia. Comentan, ahí yo les puse unas ruinas en la parte de abajo, comentan que era algo esplendoroso, algo inaudito. O sea, yo creo que es donde nosotros tenemos que saber que esta entidad, como dice que está vestida de oro, de plata, de piedras preciosas, es algo esplendoroso que a nuestros ojos puede cautivar. Y yo te puse estas ruinas, más o menos las dibujan que eran algo grande, pero miren cómo están las ruinas. Realmente ese es nuestro Dios, que Él siempre está oponiéndose al reino de las tinieblas, y también sus hijos deberíamos de estar siempre oponiéndonos. Y al final eso es lo que quedaron, sus puros vestigios, y aunque la declaren las 7 maravillas del mundo, realmente eso es lo que queda, ruinas. Y tenemos que saber que la Babilonia, el territorio de Babilonia, que es el segundo que estamos mirando, ya vimos la Babilonia ancestral y ahorita estamos mirando lo que es esta Babilonia, que es la geográfica, es donde está posicionada. Realmente esto está comprobado pues por lo que es la historia. Babilonia está presente siempre oponiéndose a Dios, y vamos a ver cómo es que aún Dios lo permite, porque dice que si Babilonia conquistó al pueblo de Israel era porque él pecó, porque él se dejó cautivar
por rameras, se dejó cautivar. Ya vimos a Sansón, como siendo un siervo de Dios lo cautivaron las rameras. Ya vimos cómo hay tantos siervos, Judá también. Y Dios venía siempre diciéndole, apártate de Babilonia, apártate de sus cosas que hace, no lo hagas. Y el pueblo no lo hizo, entonces vino este enemigo que fue Babilonia. Y ahí están parte de sus vestigios. Si me acompañas a esta otra imagen, te dice más o menos dónde queda ahorita lo que es Babilonia. Está Egipto, está Arabia, está Siria, esa es parte de Mesopotamia, el color como morado que se ve ahí, no sé si lo logras mirar. Ahorita van a poner la filmina. Todo lo que es la parte como morada, que es la que está en medio donde está Babilonia, el punto rojo, esa parte es todo lo que era la línea de Mesopotamia. Todos esos eran influenciados por los filisteos, por los egipcios, venían ya, creemos, conforme está escrito, que eran influenciados por otras entidades, que era parte de Babilonia para que llegaran a ese esplendor. Eso es lo que es la Babilonia geográfica. Durante los milenios segundo y primero antes de Cristo fue la ciudad más importante en el lugar terrenal donde fue fundado dicho reino, en el valle de Sinar. Por eso está entre los dos ríos que ya te mostré. Actualmente se conoce como Oriente Medio, específicamente Irak, Irán, en medio de los ríos Tigres y Éufrates. Eso es la geográfica, es decir, en ese territorio. Y es sorprendente porque usted, si se va a Irak, siempre es un lugar donde siempre hay guerra, es una ciudad donde está, pues sabemos que siempre va a haber pleitos, hay cosas que realmente aún nosotros desconocemos, lo que es la historia más profunda, pero de que hay un lugar territorial para esa potestad, ahí está. Ok, su religión es politeísta. Lo que es la Babilonia se le conoce como un lugar de politeísta, muchos dioses, y de hecho usted váyase a esos lugares, bueno, no vaya a esos lugares mejor, pero parte de esos lugares conocemos que son lugares donde adoran a tantas entidades, tanta gente son sus dioses, tantas manifestaciones. Antropomórficos, donde asociados con animales, la magia se basa en la admiración de los astros, la astrología, el terror de la muerte, necrolatría. Principales dioses, lo que era Babilonia era Marduk, que ya el pastor también nos lo explicó. Marduk le creían que era el creador del universo. Adoraban a Inanna, diosa de la luna, según época de ellos y los mediadores del tiempo. Anu, dios del cielo. Ea, dios del agua. Enlil, dios de la tierra. Ya aquí ya no les puse a ustedes cómo es que estas potestades fueron incursionando hasta llegar a lo que es nuestras ciudades. A mí me impacta mucho porque varios dioses de estos son los dioses que tenían los aztecas con otros nombres, pero igual ellos hacían sus torres grandes, sus sigurat, para tratar de comunicarse con los astros. Estas potestades es lo que ellos adoraban y actualmente siguen adorando muchos de esos dioses. Otra cosa que también hicieron ellos, inventaron el zodiaco, determinaron la longitud del año y lo dividieron en 12 meses de 29 y 30 días. Cálculos exactos de sus astronómicos fueron asombrosamente acordes con la realidad. Quiero que me acompañes a 2 de Reyes 24, 10, 16. Dice así: en aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios, generales y oficiales. Y así en el año 8 de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. El versículo 13. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además deportó a todos los de Jerusalén, a los generales, a los mejores soldados, a los artesanos, a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia. También se llevó a Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000, y a 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Amados hermanos, ya vimos Daniel 1:1 y vemos ahorita 2 de Reyes 24, 10, 16. Babilonia llegó a conquistar Israel. Llegó a conquistar
esas entidades. Y si nosotros vemos a Jeremías, Jeremías les decía llorando, lamentándose, mira, entrégate al rey de Babilonia porque va a venir destrucción para ti y tu familia. Mira, Joacín, tienes que rendirte. Y él lloraba y lo metían a la cárcel y él no quería hacer caso, estaba aneciado por sus consejeros y este territorio los cautivó y no solamente los sacó de su casa, sino los llevó a ser cautivos a una nación donde realmente no tenían costumbres de Dios. Y ahí vemos todo lo que sufrió Daniel, cómo es que venían arrastrando maldiciones de su papá, que el rey Ezequías. Y aparte de eso, veamos cómo el rey Ezequías le mostró a esta entidad, a Babilonia, todos sus bienes. Es cuando a veces nosotros inocentemente creemos que el tener comunión con ese tipo de personas que traen tinieblas nos va a traer bendición, y realmente no, sino que cautiva nuestros ojos. Decía nuestro pastor que a Ezequiel le llegaron cuando él estaba enfermo. Esas potestades te llegan cuando está uno débil y te arrastran a su territorio, y ese territorio es real, ya lo vimos ahorita en la palabra de Dios. Ahora ese es el territorio geográfico. Quiero que me acompañes al territorio religioso. Esto es algo que para mí es muy, muy fuerte hablar porque mucha gente puede sentirse ofendida, pero vamos a decir lo que dice la palabra y que la luz de la palabra sea quien nos ilumine. Amén. Vamos a la Babilonia religiosa. Eso está en Apocalipsis 1:4. Hemos visto dos y esta es la tercera. El primero que vimos, ¿cuál fue? A ver, ahí en tu casa si puedes repetir. Primero fue la Babilonia. No sé si te acuerdes, ahí busca tus apuntes y que tú puedas decir, bueno, si ya vamos, es la tercera, la cuarta. La primera fue Babilonia ancestral. ¿Cuál fue la segunda? No sé si te acuerdas, a ver ahí en los comentarios pon. La otra fue Babilonia geográfica y ahorita vamos por la religiosa. Tercera, dice así, Apocalipsis 1:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ay, yo creo que aquí puse dos textos combinados. Apocalipsis 1:4. Déjame leer aquí porque creo que puse aquí mal el texto, permíteme. Apocalipsis 1:4. A ver, todos allí acompáñenme, por favor, en su casa. Apocalipsis 1:4. Sí. Apocalipsis 1:4. Dice así. No, ese no es. ¿Es uno qué, perdón? 18. A ver, permítame. Si es que no me concordó ese texto, como que se me traslapó. Bueno, ahorita le voy a pedir al pastor que me ayude aquí a buscarlo. Ese no lo vamos a saltar, es 17. Apocalipsis 17. Si es que ahí lo puse mal. 17:4. Ahora sí, lo voy a leer aquí en la Biblia. Ese lo voy a quitar. Dice así. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de fornicación. Aquí es muy importante el saber esa entidad, qué es lo que nos está representando. Nos está representando una mujer que está vestida, no está desnuda, está vestida, tiene una cobertura de colores, una cobertura vistosa, está adornada y se ve atractiva en lo que es el parecer. Entonces vamos a ver aquí lo que es esta Babilonia religiosa. La Babilonia religiosa nos trata, si me acompañas, ahí mismo en ese texto que acabamos de leer, los colores son muy significativos porque si nosotros nos vamos a lo que es el catolicismo, es el que más lo maneja, son colores que visten los sacerdotes, son colores que están vistiendo un nivel, no sé qué nivel tengan, por eso le digo que para mí se me hace un poco difícil compartir ese tema porque pues nunca he estado yo en lo que es esa religión. Gracias a Dios, ni conozco a alguien así tan cerca que haya estado así. Yo le comentaba a mi esposo que me gustaría el pastor, que me gustaría que él lo diera porque pues él estuvo en esas doctrinas mucho tiempo, que el Señor lo libró, gracias a Dios. Pero te voy a decir lo que dice la palabra del Señor y lo que nos hace ver es que ese color púrpura
está representando ese tipo de, no sé si puedas ver ahí la imagen, la mayoría de ellos visten esos colores que ella menciona ahí, dice que está vestida y adornada. Entonces, no es casualidad que muchos de ese tipo de ministros o de no sé qué, ese tipo de personas, esa Babilonia religiosa, se adornan de esa manera, se ponen sus túnicas moradas. Podía poner más fotos, pero no quise poner para no llevarnos mucho tiempo ahí. Es una mujer en la cual, si nosotros nos damos cuenta, dice que tiene un cáliz, está lleno de abominaciones y de inmundicias, de fornicaciones, y nosotros nos vamos a lo que es el origen de esa religión. Hay muchas fornicaciones, hay muchas inmoralidades, hay muchos lo que son abominaciones. No podemos decirle más que abominaciones, donde se han encontrado abajo de esa entidad o de esas construcciones abajo, túneles donde hay fetos enterrados, donde mujeres que trabajaban ahí con ellos o se habían dedicado confiesan y dicen las abominaciones que hacían entre ellos. Definitivamente podemos ver ahí en su esplendor lo que es esta Babilonia religiosa. Y aquí es muy importante ver lo siguiente. Quiero que me acompañes, que esta entidad dice que tiene sangre de los santos. Y hay un tiempo, si vas conmigo en Apocalipsis 17:6 y me acompañas, te lo voy a agradecer. Acompáñame por favor a lo que es a ese texto. Dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Quedé asombrado con gran asombro. Aquí vamos a ver cómo esta entidad religiosa se ha encargado de perseguir a los santos. Se ha encargado de decir, por ejemplo, en el tiempo de que fue la Inquisición, fue uno de los momentos más difíciles que ha contado parte de la iglesia, cómo los perseguían, cómo los devoraban, los destruían, los leones los sacaban en ese tiempo donde Jesús estaba, pero después llegó un tiempo de Inquisición. O sea, vamos a ver cómo esa entidad se encarga de perseguir a los cristianos. Por eso mucha gente dice ahorita, ay, cómo sufrimos. Realmente, amados hermanos, no sabemos lo que realmente sufrí, porque esa gente daba su vida por Cristo. Esa gente no negaba a Cristo y se entregaba a Él. Ese canto que nos han contado, el que dice, he decidido seguir a Cristo, era porque lo estaban matando a Él y a su familia y estaban decididos a seguir a Cristo. Y a veces nosotros nos hacen algo en la iglesia o al pastor nos dice algo que no nos gustó y ya nos queremos ir de la iglesia. Una hermana tal vez me quedó debiendo producto de Avon y ya no quiero ir a la iglesia. Realmente eso no es sufrir por el evangelio. Esta gente sufría porque Babilonia estaba en su esplendor matando a los santos, que creemos nosotros, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros nos vayamos, dice, está escrito que la gente que se quede en la tribulación va a lavar sus vestiduras con su propia sangre. Es decir, esta Babilonia va a volver a perseguir a los cristianos, va a volver a perseguir a los que están siguiendo a Cristo, porque no es posible. Una muchacha salía y ella explicaba que mucha gente defendía a los homosexuales y lesbianas, pero ella decía que creía en Cristo y que eso no estaba bien, y también la perseguían y a ella no se levantaba nadie en ayudarla. Realmente esa es la Babilonia que nosotros realmente en nuestro país no nos ha tocado ver tanta mortandad que esta entidad se dedica a hacer. Pero si nosotros nos vamos a Chiapas, allá en Chiapas, en Solula, ahí nos cuentan unos hermanos que era feo, a los pastores los mataban, los quemaban vivos, les quemaban su templo, les quemaban su casa. Realmente ellos realmente eran esos santos que estaban derramando esa sangre por esta entidad. Y ellos lo hacían en el nombre de quién, en el nombre de quién, de Dios. Decían, es que Dios me mandó. El apóstol Pablo, ya estamos retrocediendo un poco más. El apóstol Pablo dice que él perseguía a los cristianos pensando que él era Dios. Eran fariseos pensando que así agradaban a Dios, matando a los que seguían a Jesús. Y entonces esta es la Babilonia que se está ensuciando sus vestiduras de esa sangre santa. Y dice la palabra del Señor que ante el Señor sus hijos son santos. Y aunque esta entidad los quiera ensuciar, el Señor nos va a guardar en sus manos. Y quiero que me acompañes ahí donde lo acabamos de leer, Apocalipsis 17:6, donde están los mártires. Ahí yo te puse una imagen donde les hacían cosas horribles a estas personas a favor de ella. O sea, decían, no, es que es por la religión, es para salvaguardar a seguir lo que estamos nosotros enseñando. Fue algo horrible, una persecución que hacían horrible. Entonces, esta otra entidad también quiero que me acompañes
a Apocalipsis 17:9. ¿Me toman el tiempo, por favor? Apocalipsis 17:9. Dice así: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí, hermanos amados, aquí es algo que Dios nos tiene que abrir nuestro corazón y nuestra mente. La Babilonia se manifiesta en varios territorios. Ya vimos Babilonia ancestral, Babilonia geográfica, y ahorita hay una Babilonia religiosa que está notablemente que está influenciada por esa entidad babilónica. Aquí dice que está rodeada de 7 montes. Roma está rodeado de 7 montes, ahí yo se los puse. Son 7 montes que no quiero hablar mucho de ellos porque tienen mucho significado, pero nada más quiero que notes que esta entidad dice que para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y cuando nosotros nos vamos, amados hermanos, a saber que estas entidades, mucha gente dice que no puede ser la Iglesia Católica, que porque el Vaticano está en otro lugar. No, veamos desde el principio que se escribió ese texto estaba Roma, estaba alrededor de esos 7 montes. Y aunque el Vaticano ya es en otro lado, pero ahí estaba. Ahora, ahí mismo tiene un obelisco que representa y viene y está traído de Egipto. Es decir, esta entidad tiene que traer cosas para que pueda apoderarse. Es como, por ejemplo, a veces hay gente que mete una pintura en su casa. El apóstol Billy platicaba que una vez una hermana no prosperaba en sus negocios, no prosperaba, y ella le decía: apóstol, ¿por qué no prospero? Y le decía: pues hay que orar, mija, que Dios nos muestre qué es. Y oraban, y el Señor le mostró que era una pintura que ella tenía. Esa pintura dice que le había salido como en $1,000, algo así. Pero dice que le dijo: ¿sabes qué? Dios me dice que esa pintura te está trayendo maldición a tu casa. Entonces dice que ella, pues sin dolor, la tiró. No sé qué le hizo, la verdad. No sé qué hizo, no me acuerdo bien. Pero hay cosas que a nosotros nos pueden traer maldiciones. Y así mismo esta mujer, esta entidad trajo un obelisco. ¿Qué tiene que hacer un obelisco en ese lugar? Y luego viene de allá. Entonces aquí me sorprende mucho porque dice que está sentada en ese lugar. Y yo, hermano, yo quiero que Dios nos pueda abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para podérselos explicar con sabiduría a nuestros familiares que están aún en medio de esa entidad, de esa Babilonia religiosa. Porque miren, no es casualidad que a esa gente le pongan una marca en la frente. Y acuérdense que esa mujer, ¿dónde tiene la marca? La frente. Y esas personas, una persona que era sacerdote decía que las cosas que le ponen aquí en la frente eran con huesos de humano quemados, y son señales, son como vestigos. Es hechicería, en otras palabras, es hechicería que tienen a la gente cautiva en medio de esa religión. Cuando les dan el agua bendita, un día fuimos a una casa que había manifestaciones, que se movían cosas y había cosas feas. Y Dios le dijo y ella ya era cristiana, se había bautizado, venía a la iglesia. Y pues nosotros llegamos y a una hermana Dios le mostró que esa hermana traía agua bendita. Le dijo: ¿sabe qué, hermana? Yo no sé qué está haciendo usted, pero Dios me muestra que usted tiene agua bendita en su casa, y la agarró de la iglesia católica. Y ella dijo: ay, sí es cierto, es que vino mi hermana, me visitó, y como yo le decía que había más manifestaciones en mi casa, me trajo una botellita. Y cuando subimos a su recámara tenía muchas botellitas de agua bendita que ahí ya se ponía a rociar. Entonces hay cosas que nosotros metemos a nuestra casa, que es esta mujer religiosa, que tenemos que romper, y tenemos que también con amor enseñarles, que Dios nos ayude a enseñarles a nuestros familiares que están mal, que salgan de esa Babilonia. Y es sorprendente ver cómo es que en medio, a mí me impacta. Ya vimos nosotros en un estudio que Dios me permitió compartir, que Dios decía que no viéramos desnudos. Dice: no verás a tu esposa, no, a tu hermana, a tu hermano, a tu tío, no los verás desnudos. O sea, era algo que Dios decía que no viéramos desnudos, hermanos amados. Y ya vimos que la ramera se manifiesta con inmundicia, con lujuria. Esa es Babilonia se manifiesta con lujuria y cosas abominables. ¿Y cómo es posible que en la Capilla Sixtilla, cómo es posible, amados hermanos, que en esos lugares hayan imágenes de hombres y mujeres desnudos? Ahí yo les puse una imagen que tal vez no se ve mucho, pero es una imagen donde hay hombres y mujeres desnudos en medio del templo que ellos construyeron según para Dios. No es posible que entrando uno a esos lugares, un hombre desnudo, otra mujer desnuda.
Uno voltea al techo y hombres y mujeres desnudas. Estamos hablando que es una entidad que llegó a abrazar a ese lugar, y hay mucha gente cautiva y no entienden que Dios les dice salgan de ese lugar porque hay abominaciones, y Dios nos dice no vean desnudos. ¿Cómo es posible que en la casa que ellos dicen que es de Dios haya desnudos? No es más que la influencia babilónica en ese lugar que trae lujuria. Recuérdense que lo trae en su frente y no hay nada oculto, lo trae en su frente, y mucha gente va a decir es arte. Discúlpame, no es arte, es Babilonia que se metió a ese lugar, contaminó ese lugar, y ahora hay mucha gente cautiva a causa de sus hechicerías porque están hechizados. Son hechizados, decía el apóstol Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Qué agua bendita te dieron? ¿Qué cosa, qué rosario? Hay gente que un hermano también Dios le mostraba: ¿sabe qué, hermano? Usted está enferma porque tiene un crucifijo de oro escondido en un cajón. Y la hermana nunca lo quiso tirar porque era de oro, era un crucifijo y era de oro. ¿Cómo lo voy a tirar? Son maldiciones, son cosas que la Babilonia trae y hechiza a la gente para que no salgan de ahí. Ese tercer territorio, ¿cuánta gente? Millones de católicos, millones de gente que adora a esas entidades, millones de gente que adora y que es idólatra y que están adorando a esas entidades femeninas, a la reina del cielo, a la virgen, que están adorando a la Virgen de Fátima, a la Virgen, no sé ni cuántos nombres tienen, pero es porque llegó un engaño a sus corazones y creen que empezó bien. Y yo te puedo decir que el origen de esa iglesia empezó con Pedro, el apóstol Pedro, ahí dice sus historias. Pero ¿qué pasó? Se desvió. Babilonia llegó abrazando, así como está llegando a abrazar a muchos cristianos y los está acurrucando en sus piernas y les dice: no, mijo, no ves hoy al culto, quédate aquí adormecido. Así empieza Babilonia. Recordemos cómo en 1800 se construye, Dios detiene la construcción, y en el año 700 antes de Cristo vuelve a levantarse esa construcción en su mayor esplendor. Es decir, esta entidad siempre va a querer apoderarse del cristiano, apoderarse de lo puro, apoderarse de lo que es de Dios. Así que tenemos que huir de cosas abominables. Esto es abominable a Dios. Esas imágenes que pusieron en esos lugares es abominable, es algo que Dios no tolera. Y más adelante podemos hablar más cosas de lo que es Babilonia religiosa, pero vamos a ir más adelante. Ahorita ya nada más me quedan unos 10 minutos y vamos a entrar con lo que es babilónica política. Es el cuarto escenario. Repitamos: el primer escenario es babilónica ancestral, el segundo es geográfico, el tercero es religioso y el cuarto es político. Es decir, no porque yo voy a decir, no, pues yo no soy católico, o yo no estoy en Irak, o yo no tengo esas actitudes de rebeldía. Sí, pero también hay una Babilonia política, y aquí es donde vamos a entender por qué es que el cristiano, el hijo de Dios, no debe de participar en lo que es la política. ¿Por qué? Porque ahí hay una influencia tan sutil, tan llena, te envuelve fácilmente. Y puede decir que tanta gente que entra al ser diputado, a ser parte de la presidencia, no sé, un puesto político, con el anhelo de bendecir al pueblo, con el anhelo de ser bendecido, bendecir al pueblo, seguir mis principios, pero la Babilonia va conquistando hasta que totalmente llena el corazón. Apocalipsis 17, 18, y adelanto con esto. Dice así: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Di conmigo: los reyes de la tierra. Vuelvo a repetir: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Todos los reyes, todos los que son altas inminencias, quien está arriba de ellos es Babilonia. Vamos a verlo en lo que es en Daniel 2:33. Ahorita por el tiempo nada más lo voy a leer y para el próximo domingo lo tratamos de explicar. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra que cortada no con mano e hirió a la imagen con sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Cuando nosotros vamos a entender lo que es la Babilonia política, vamos a ver nosotros que tiene que ver mucho con lo que son los reinos de la tierra. Recordemos el sueño de Daniel. Todo lo que es la Babilonia se relaciona con el sueño de Daniel, con el sueño de Nabucodonosor, que miraba una estatua. Era una estatua de diferentes materiales. Eso lo vamos a ver más adelante porque también está en lo que es la económica y lo que es la bélica, la Babilonia.
pero parte de esos forma de la estatua de Nabucodonosor son diferentes tipos de reinos. Entonces, cuando nosotros llegamos ya hasta el final, cuando son los pies, cuando ya es una mezcla de hierro y barro cocido, es un reino que está totalmente dividido. Entonces nosotros entendemos que la Babilonia es un reino, son reinos o reyes, son gobernantes, que son partes para que la Babilonia pueda llegar a conquistar al pueblo de Dios. Porque miren, amados hermanos, mi esposo cuando inició esto, él dijo, y me dijo a mí, pues lo que hizo ahorita esta enfermedad, el COVID, fue cerrar iglesias, lo que nunca se había visto. O sea, todo el tiempo que tenemos siendo cristianos, nunca habíamos visto que a alguien cerrara tanto tiempo los templos. Mucho tiempo se han cerrado en buscar a Dios en los templos. Pero esta enfermedad, pero hay un organismo que dio la orden y dijo, hagan esto, enciérrense, no salgan, enciérrense en sus casas. Y nosotros por obediencia y por obediencia también a nuestro apóstol y por las indicaciones que nos dio, seguimos las instrucciones, pero tenemos que saber que esta entidad gobierna sobre los reyes de la tierra. Y nosotros tenemos que estar fuera de esta entidad, tenemos que no anhelar esas vestiduras porque esta mujer es galante. Esta mujer tiene sus vestiduras, oro, piedras preciosas. Mucha gente dice que quiere llegar a ser político por las facilidades y el dinero que hay. Entonces nosotros como iglesia no podemos participar de cosas que sean de ver con los reyes de la tierra. Y mucha gente va a enojarse y decir, no, es mentira, ahí está José era parte de ayuda del faraón. Son personas que Dios tenía ya designadas para ayudar al pueblo, y siempre Dios va a poner a alguien, como ahorita estamos viendo en un país donde está dando la orden de que abran las iglesias. Estamos viendo un país donde puede ser que están a favor de la iglesia, otro país también que cerró y que habla de Dios. Y qué bueno que Dios tenga así siempre sus piezas dentro del gobierno, pero como iglesia de Dios, como la iglesia novia que se va arrebatada, no puede anhelar estar en esos puestos, no puede estar anhelando ser importante ante las entidades, ante los reyes. ¿Por qué? Porque esta entidad es la que gobierna arriba de ellos, es la que va a hacer esos gobiernos. Y al final nuestro Cristo dice que llega y hay una piedra que destruya toda esta estatua. Cristo va a llegar a destruir a todos esos gobernantes que están apoderándose de esta humanidad. Lo voy a dejar aquí. Quiero que ores conmigo y le pidamos a Dios salir de estos territorios, salir de lo que es la rebeldía que entró al principio en Luzbel, que quitemos toda iniquidad, impiedad, todo lo que nos hace volver atrás, todo lo que nos anhela o lo que un día anhelamos. Hay gente que se bautizó por la iglesia católica, que Dios te corte todo vestigio. Hay gente que aún tiene cosas que tienen que entregar. Les comento esa casa donde fuimos que tenía botellas de agua bendita. También orando, Dios le mostró a otra hermanita que ella tenía una imagen de Cristo que se le habían regalado sus abuelitos, su tatarabuelo, no sé cuánto. Y sí, resulta que tenía esa imagen ahí guardada. Ya no la tenía puesta, pero la tenía guardada porque era un regalo, era una reliquia, un regalo de sus antepasados, y era un Cristo. Y Dios no le agradaba eso. Entonces, que Dios nos quite todo vestigio que aún nos quede de esa religión que fue impuesta en México. Amén. Señor Jesús, hoy en esta hora agradecemos por tu palabra y suplicamos, Señor, que seas tú quien te manifiestes en nuestros corazones, y suplicamos, Señor, que tú nos lleves de gloria en gloria y de conocimiento y entendimiento para huir, Señor, correctamente de esas entidades que nos están persiguiendo, que podamos nosotros correr velozmente hacia ti y eliminar de nosotros todo vestigio, todo pasado, toda rebeldía, todo gen, Señor, que venga perturbando nuestra alma. Haznos libres, por favor, Jesús. Te lo suplicamos, te lo rogamos, que tu palabra llegue a nosotros y nos haga verdaderamente libres, Señor. Quita de nosotros todo aquello que nos esté influenciando a un territorio, Señor, que tú nos quieres que salgamos de nuestra tierra y parentela y no lo queremos hacer. Ayúdanos a poder salir de todo territorio que aún no nos pertenece, Señor. En el nombre de Jesús, sácanos de ahí, Señor. Sácanos de todo lo que nos venga influenciando, Señor, querer ser importante
importantes, llegar a ser de la política, Señor. Saca de nosotros todo lo que a ti no te agrade y aún usa, Señor, aquellos que van a estar en esos lugares para bendecir a tu pueblo. Dice que oremos por ellos. Nosotros oramos por esos gobernantes, que siempre sea a favor de tu iglesia, Señor, que se muevan leyes, aunque sabemos, Señor, que por lo que está escrito se van a levantar contra tu iglesia, pero nosotros hoy nos levantamos a favor tuyo y queremos decirte que aquí estamos deseando huir, Señor, de esa Babilonia. En el nombre de Jesús, ayúdanos a huir, Señor. Ayúdanos a huir a nuestros familiares que están atados a esa Babilonia ancestral, Señor, a esa babilónica religiosa, Señor, que puedan huir, Padre, que tú les abras su mente, su corazón, como nos lo abriste a nosotros, como se lo abriste a mi padre, Señor, a mi esposo. Abre tú el corazón, Señor, y liberta a tu pueblo de esas potestades. En el nombre de Jesús te pedimos hoy, Señor, que nos permitas alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, Cristo amado. Que nada nos impida adorarte, que nada nos baje de ese monte, que nada nos baje, Señor, de poder ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.